Hermanos, buenos días. Dios los bendiga en donde quiera que se encuentren, hermanos. Nuevamente estamos aquí continuando con nuestros estudios. Vamos a ver el estudio número 12 que lleva como título El pueblo llamado de Dios. Antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros. Continúa, Padre, también bendiciendo a cada uno de los hermanos de la iglesia Jezreel, Señor Padre, así como la familia pastoral, Padre. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces estos momentos, Señor Padre, de ciertos hermanos que han estado enfermos. Te pedimos, Señor Padre, para que tú, Padre, en tu gran misericordia, en tu amor infinito, Padre, proporciones y nuevamente, Padre, los levantes, tú sanes esos cuerpos, Señor Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te los dejamos en tus manos, Padre. Y que este estudio, Señor Padre, toque los corazones, Señor Padre, y abra oídos, Señor, para que este mensaje, Señor, llegue, Señor, hacia la gente que no conoce de ti, Señor Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, este estudio es el número 12 y lleva como título El pueblo llamado de Dios. Aquí la verdad central de este estudio es: Dios llama a su pueblo a vivir una nueva calidad de vida en Él. Como introducción, hermanos, vamos a recordar que el encuentro con Dios por medio de Jesucristo es individual. Dios pone los tiempos y podemos verlo aquí en Juan 3:16. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 3:16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, como les digo, este es un encuentro personal con Jesucristo, y estos nuevos creyentes, al aceptarlo, el siguiente paso es bautizarse, y luego son guiados a través del Espíritu Santo a unirse en comunión con otros nuevos creyentes. El día de hoy la iglesia cristiana es un pueblo llamado para proclamar las buenas de salvación y para mostrar su forma de vida. Dios espera que sus hijos vivan armoniosamente. Deben vivir de una manera que se note la diferencia entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. La iglesia, hermanos, es un solo cuerpo. Como tal, debe de haber armonía en todos sus miembros, de tal modo que cumplan eficazmente su función. En la iglesia no hay lugar para formar grupos o partidos que den una imagen contraria a la verdadera naturaleza del cuerpo de Cristo. Este estudio lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto lleva como título Una nueva manera de vivir, y vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y el segundo punto, una nueva visión, lo vamos a ver en Colosenses 3, del 1 al 3, y Colosenses capítulo 4, del 5 al 6. Y por último, el punto número 3. El nuevo pueblo de Dios comunica un nuevo mensaje. Lo veremos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Hermanos, vamos a ver el punto número 1 de este estudio, que es el estudio número 12. En el punto número 1, que es una nueva manera de vivir. O sea, después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, en este punto lo veremos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Hermanos, antes de iniciar, recordemos, el encuentro es con Cristo, es personal, como lo dije anteriormente. Esa relación es una relación vertical hacia Dios y una relación horizontal hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes. Y dice la
la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí, hermanos? Entonces, antes de empezar, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Los invito a buscar Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Aquí estoy leyendo una traducción Reina Valera actualizada 2006. Así dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. Hermanos, vamos a ver el versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Hermanos, Jericó posiblemente era la ciudad más antigua del mundo. Hay dos casos que ocurrieron en ella y que lo introdujeron en los evangelios. Uno de estos era Zaqueo y el otro la curación del ciego Bartimeo. Y continuamos con el versículo 2. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Recordemos, hermanos, en aquellos tiempos los romanos recaudaban los impuestos de la ciudad por medio de empleados llamados publicanos, que no tenían salario fijo. Después de enviar a las arcas romanos lo acordado, ellos podían tener lo que quisieran ganar. Era pues un negocio fácil. Zaqueo era jefe de un pequeño grupo de publicanos, así que era muy reconocido por su autoridad y por sus riquezas. Los judíos, por su parte, veían muy mal a los publicanos por dos razones. Una era que significaba traición que un judío se prestara para extorsionar a sus mismos hermanos cobrándoles impuestos. Y el otro, era sabido que todos no cobraban lo justo, robando abierta y descaradamente con el apoyo de la ley romana que les permitía eso. Continuando con el versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo tenía interés, a lo mejor en aquellos tiempos ya había escuchado de nuestro Señor Jesucristo y tenía suma curiosidad saber quién era Jesús. Jesús se había dado a conocer como amigo de personas rechazadas, de los publicanos y pecadores. Así que probablemente algo sabía Zaqueo de él. Más que conocerlo físicamente, quería saber qué había en aquel hombre. Era curiosidad lo que tenía Zaqueo. La multitud tenía dos problemas. La multitud y era pequeño de estatura. Muchas veces cuando alguien desea acercarse y conocer a Jesús, hay pequeñas barreras que uno mismo debemos de superarlas. Continuando con el versículo 4, nos dice: subió un árbol sicómoro para verle.
Ante las dificultades físicas, rápidamente Zaqueo estudió la ruta en la cual pasaría Jesús. Adelantándose un poco, subió a ese árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede yo en tu casa. ¿Se imaginan, hermanos? Que Jesús pase y te ve a ti. Necesito que vengas, porque hoy estaré en tu casa. Quizás había otros hombres o jóvenes o niños subiendo o subidos ahí en los árboles, pero al ver a Zaqueo, su mirada se detuvo en él. Este era un hombre igual que otros, pero con un motivo diferente. Estaba subido en el árbol porque quería ver quién era Jesús. Jesús le invita a descender y le pide que lo lleve a su casa. La palabra es necesario. No se refiere a una necesidad física solamente, sino Jesús necesitaba un lugar para comer y descansar. La necesidad era moral. Como si Jesús dijera: tú necesitas algo que yo tengo para darte, y tú tienes algo que darme que yo quiero recibir de ti. Hermanos, ahí en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué oportunidad para conocer a Jesús. Jesús había venido a su encuentro y ahora él lo recibía gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Hermanos, qué hipocresía en esos tiempos. Y en los actuales hoy es lo mismo. Es fácil murmurar contra los pecadores y olvidar que nosotros estamos incluidos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estamos condenados por nuestras propias acciones y solo somos salvos por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Zaqueo, en el versículo 8, dice: puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Y aquí las evidencias de una vida cambiada. Y ahí como Zaqueo he sido tocado por nuestro Señor Jesucristo, que reconoció que tenía faltas hacia su gente, y inmediatamente fue cambiado. El pueblo de Dios, la gente de Dios, es llamada a vivir armoniosamente. En ese momento Zaqueo da la mitad de sus bienes para los pobres. Aún más ofrece restituir, de acuerdo con la ley romana, 4 tantos más de lo defraudado a la gente, a sus hermanos. Hermanos, observemos lo dicho por él: si en algo he defraudado. Ahí como si dijera: no estoy totalmente seguro de que lo he hecho, pero estoy dispuesto a vivir en armonía y lo haré de la mejor manera. Y en el versículo 9, hermanos, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el versículo clave, hermanos, en este punto. Una respuesta final y contundente para esa gente que murmuraba. También una declaración audaz de su ministerio, lo que dijo Jesús. También lo confirmamos en el libro de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, hermanos. Nuevamente aquí confirma cuál es el propósito de Jesucristo al estar en el hogar de Zaqueo. Continuamos. Hermanos, continuamos con el punto número 2, que lleva como título una nueva visión. Lo vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 3,
versículo 1, 3 y capítulo 4, versículos 5 y 6. Una nueva visión. Antes vamos a darle lectura. La palabra de Dios ahí en Colosenses. Y nos dice la palabra de Dios: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el capítulo 4, versículos 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Amén. Vamos a verlo por cada versículo. Dice en el versículo 1: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Los creyentes en Cristo, al bautizarse, han resucitado con Él. Por ello deben considerarse propiedad de Cristo. Lo vemos en Romanos 6, 11, 14. Y el versículo 2: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los cristianos basan sus valores en las cosas espirituales y se dedican a ellas. Jesús afirmó que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. En Mateo 6, 19 al 21 también lo vemos. Hermanos, recordemos, ya no somos los mismos. Entonces, como dice aquí, ocuparnos en las cosas espirituales, ocuparnos en las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí? Nuevas criaturas somos, debemos de olvidarnos de lo que hacíamos anteriormente. ¿Sí? Y en el versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La esencia del nuevo estilo de vida del cristiano es considerarse muerto al pecado. ¿Sí? Ya no ser las cosas que hacías antes. Recordemos que todas las cosas que no le agradan a Dios, ¿sí?, son pecado, son faltas. Pero como la naturaleza humana insiste, se le recuerda al creyente que su vida está escondida con Cristo en Dios. No estamos librados a nuestras propias fuerzas y capacidades. ¿Por qué? Porque somos débiles. Dios vela y cuida de su pueblo. Lo vemos en Salmo 91:1. Y en Colosenses 4, 5, 6, ahí se presenta un resumen de estilo de vida al cual son llamados los cristianos como el nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Y en el capítulo 4, que lo vamos a ver, hermanos, dice: orad para que yo los presente con claridad, como me es preciso hablar. Aquí Pablo suplicando a los hermanos que oren por él, para que descubran la mejor manera de hablar de Jesucristo a otros. Y hermanos, y la mejor manera es compartir, ¿sí?, el cambio que hemos tenido cada uno. El pueblo de Dios y cada persona en particular tienen que hacer su estilo de vida, uno que hable constantemente y de la mejor manera de Jesucristo, de compartir, ¿sí?, lo que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y se refiere a andar sabiamente con la gente, ¿sí?, que hasta ahora no ha aceptado a Cristo. Andad se refiere a nuestra conducta diaria. Debe haber una notable diferencia en la manera como un cristiano se comporta con su prójimo. Recordemos que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Eso lo vemos en Mateo 5, capítulo 14 al 16. Así que, hermanos, seamos la luz del mundo, ayudando, compartiendo el evangelio, ¿sí?, que se note la diferencia de ser un hijo de Dios. Redimiendo el tiempo. Bueno, aquí redimiendo el tiempo es aprovechando bien en hacer lo que le agrada a Dios. El tiempo es la medida entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Debemos usarlo
bien, porque es poco o porque no sabemos realmente cuándo o cuánto tiempo vamos a estar con vida. No sabemos tampoco cuándo venga nuestro Señor, la venida de nuestro Señor. Entonces, aquí nos invita a seguir trabajando, a aprovechar la manera o aprovechar en el momento para poder compartir siempre la palabra de Dios. En nuestro diario vivir, en el trabajo, en nuestros hogares, con los familiares, sí, debemos de aprovecharlo. Y donde dice, vuestra palabra sea siempre agradable. Recordemos que un día tendremos que dar cuenta, sí, de toda palabra ociosa y que podemos pedir a Dios sabiduría para saber cómo hablar. Lo podemos ver en Santiago 1:5, ¿eh? Que podemos pedir sabiduría, sí, pidiéndole a Dios que nos lo proporcione. Hermanos, continuando con este estudio, llegamos al punto número 3, que lleva como título: el nuevo pueblo de Dios comunica un nuevo mensaje. Os invito a buscar ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primeramente vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro 2, 9, 10: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. El nuevo pueblo de Dios comunica un nuevo mensaje. Aquí en el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la razón del llamado de Dios a formar su familia, nombrarnos como sacerdotes separados para Él, comprados por precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los creyentes hacen otras cosas y no anuncian el mensaje de Dios, el Dios de amor, están defraudando la razón por la cual fuimos llamados. Hermanos, que no se nos olvide que no solamente soy salvo y estaré esperando, sentado sin hacer nada, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos de ponernos a trabajar, ¿sí? Ya sea dentro de la iglesia, si recordemos, es individual, todos vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hacemos, vamos a dar cuentas con Él. Entonces debemos de, como dice, hay que ponernos las pilas y trabajar para el Señor. En el versículo 10 dice: vosotros que en el pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Se nos recuerda que sin Jesucristo no éramos nada. Estábamos sin familia, sin pueblo, gente sin patria, y ahora por la obra salvadora de Jesucristo habéis alcanzado misericordia, dice la palabra de Dios. Ahora tenemos una familia y ya no somos extranjeros. Lo vemos en Efesios 2:19. Hermanos, nuevamente recordarles, ¿sí?, que debemos de seguir con la gran comisión que viene en el libro de Mateo, ¿sí? Y como conclusión, hermanos, al ser escogidos para formar parte del pueblo de Dios y ser sus hijos, es vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Dios nos llama a compartir su mensaje de salvación a la gente que no lo conoce. Todos, en una o varias oportunidades en nuestras vidas, tenemos ese llamado de ser escogidos, de ser hijos de Dios o no serlo. La decisión es personal. No hay que olvidar lo que dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Por el contrario, gracias a Dios que envió a su Hijo, quien dijo: no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Eso lo vemos en Mateo 2:17, hermanos. Y antes de concluir, hermanos,
Los invito a recordarles aquí el texto lema de esta lectura, que la encontramos en 1 de Pedro 2:9. En la versión Reina Valera 60 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que este estudio sea de gran ayuda. Y hermanos, los invito a compartir y a seguir compartiendo esta palabra de Dios hacia la gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, y recordarles que hay un ser, hay un Dios que te ama en donde quiera que te encuentres, en la situación en la cual te encuentres también, por carencias. Hay un Dios que siempre está ahí atento, esperando que tú realmente lo busques. Te invito a que te acerques. Gracias y que Dios los bendiga. Amén.